Percy Fawcett y la ciudad perdida de Zeta. Es el año 1925, estamos en lo más profundo de la selva amazónica y un hombre avanza con paso firme. Es Percy Fawcett, un explorador británico que estaba completamente convencido de que en algún lugar de esta selva se escondía una ciudad antigua, majestuosa y desconocida para el mundo moderno. A falta de un nombre confirmado, él mismo la bautizó como Zeta. A su lado marchan su hijo Jack Fawcett y su amigo Raleigh Rimmel. Se pusieron en rumbo y no se detuvieron en ningún momento. No sé si lo saben porque ustedes nunca tocan pasto, pero el ambiente en una selva tan hostil como el Amazonas es eso, increíblemente hostil. Ya no solamente los animales, insectos y plantas, sino simplemente la atmósfera. Es algo muy diferente a lo que las personas normales estamos acostumbrados. Atravesaron ríos, pantanos con pirañas y los ojos hostiles de varias tribus originarias que los vigilaban en la oscuridad con sus flechas venenosas, listas para disparar al sentirse amenazados. Igual, mi compa es un Chad y no tiene ninguna duda. Fawcett sabía que estaba cerca. Por años, los nativos le habían contado acerca de ruinas gigantescas ocultas en la selva. Ruinas que no eran de aldeas o de tribus pequeñas como estaba acostumbrado a ver, sino grandes estructuras de piedra, calles doradas y básicamente restos de un imperio increíble, mucho anterior a la llegada de los europeos. Para él, encontrar Zeta será el mayor descubrimiento de la historia. Lamentablemente, nunca lo volvieron a ver. A finales de mayo de 1925, después de varios meses de viaje, Fawcett y sus dos acompañantes enviaron un último mensaje desde un lugar que él mismo bautizó como Dead Horse Camp, o el campamento del caballo muerto. En la carta, dice a su esposa que están a punto de entrar en territorio desconocido y que si no vuelven, nadie debe ir a buscarlo. Después de esto, nunca volvió a haber rastro de él. Semanas, meses, años y nunca hubo señales de los exploradores. Desaparecieron sin dejar rastro alguno. Obviamente, los rumores no tardaron nada en aparecer. Algunos dicen que fueron asesinados por una tribu hostil. Otros creen que murieron de hambre o enfermos e incluso atacados por algún animal salvaje o insectos. Pero, ¿y si al final sí que encontraron la ciudad y decidieron quedarse a vivir ahí entre la gente? ¿O quizá no fue la ciudad lo que encontraron, sino algo más? Ese misterio carcomió la mente de muchos aventureros a lo largo del mundo, y a lo largo de los años siguientes, más de 100 personas murieron intentando encontrar a Fawcett. De hecho, en 1951 encontraron un cadáver que creyeron que era suyo, pero tampoco lo era. La única pista que tienen viene de una de las tribus amazónicas de la zona, quienes confirman que fue asesinado por otra tribu hostil luego de cruzar su territorio sin permiso, pero la verdad es muy difícil de creer. Años pasaron y científicos descartaron la idea de la ciudad perdida de Zeta, asegurando que ninguna civilización de ese tamaño y con esos avances podría haber subsistido en el ambiente hostil de la selva. Pero en los últimos años, algunos arqueólogos descubrieron restos enormes de ciudades precolombinas en la Amazonia, estructuras gigantes que podrían haber albergado no a cientos, sino quizá a decenas de miles de personas. Puede ser entonces que Fawcett tenía razón. Aún así, el misterio sigue intacto y lo único seguro es que Percy Fawcett entró en la selva amazónica buscando un mito solamente para convertirse en uno. La maldición del diamante Hope. Un diamante azul casi hipnótico, profundo como el océano en la noche, una joya bastante única, producto de unas trazas de átomos de boro en su composición. Pero dicen que tras esa apariencia deslumbrante se esconde una maldición que lleva a la ruina, la locura o la muerte a quien sea que lo posea. La historia de esta piedra empieza en la India, en el siglo XVII, en el legendario templo de la diosa Sita. Se dice que era el ojo de una estatua sagrada y que quien lo robara sufriría la ira de los dioses. Pero bueno, fue un boludo y lo hizo, se lo robó. Era un mercenario francés llamado Jean-Baptiste Tavernier, tomó la piedra y se la llevó a Europa, donde se la vendió al rey Luis XIV de Francia. Tavernier murió tiempo después devorado por lobos, completamente solo y olvidado. Luis, su nuevo dueño, el apoderado poderoso Rey Sol, enfermó y murió en un sufrimiento horrible. Su bisnieto, el futuro Luis XV, luego también murió de viruela, y su sucesor, Luis XVI, acabó en la guillotina junto con su esposa María Antonieta, quien solía usar seguido el diamante. Estas fueron sus primeras víctimas y como pueden ver, el diamante no perdona. Todos murieron en situaciones horribles. Luego de esto, la joya fue pasando de mano en mano y cada nuevo dueño era condenado. Un príncipe ruso fue asesinado por sus propios soldados. Una actriz francesa lo llevó a una gala solo para ser encontrada muerta tiempo después. O un comerciante que lo compró para venderlo en Londres se quitó la vida sin razón aparente. Todos sus dueños habían pasado a mejor vida. En el siglo XX, el joyero Pierre Cartier compró la piedra y se la vendió a la estadounidense Evelyn Walsh McLean, quien no
no creía en la maldición, así que usaba el diamante constantemente en sus reuniones y fiestas de la alta sociedad, obviamente con resultados catastróficos. Su hijo murió atropellado a los 9 años, su esposo la abandonó y murió en un hospital psiquiátrico, y su hija se quitó la vida con solamente 25 años. Pese a todo, Evelyn jamás se deshizo de la piedra, que se quedaría con ella hasta su muerte en 1947, donde fue vendida a Harry Winston, quien finalmente decidió donarla al Instituto Smithsoniano en Washington. Lo envió por correo, envuelto en papel de estraza, sin imaginar el terror que esta joya podía provocar. Poco después, de hecho, el cartero que transportó el paquete sufrió un accidente de coche, perdió una pierna y su casa se incendió. Desde entonces, el diamante reposa en el museo bajo una durísima seguridad. Nadie más lo ha poseído, pero algunos empleados del museo han reportado sucesos extraños. Luces que parpadean, sombras que se mueven o un frío inexplicable al acercarse a la vitrina donde descansa la joya. Algunos creen que todo esto es solo una serie de coincidencias, que la historia es solamente marketing para aumentar las ganancias del museo, o simplemente una mera exageración que se agrandó con el pasar de los siglos. Nadie lo sabe, pero una cosa innegable es que el diamante Hope ha sido testigo de mucha muerte, muchas tragedias y desgracias a lo largo de cientos de años, y ahí sigue, en su vitrina de cristal, brillando con su característico resplandor azul profundo, como si esperara pacientemente su próxima víctima. Los niños verdes de Woolpit, Inglaterra, siglo XII. Esta historia es un poco más antigua, así que muchos datos se diluyeron en el tiempo, pero en un pequeño pueblo llamado Woolpit, los campesinos trabajaban cuando de repente descubrieron algo muy extraño. Dos niños pequeños, un niño y una niña, aparecieron en medio del campo, pero no eran como los demás. Sus ojos reflejaban miedo y desconcierto, su ropa era muy extraña, hecha de un material que nadie reconoció, pero lo más aterrador era su piel, que estaba completamente verde. Los llevaron al pueblo, donde intentaron hablar con ellos, pero sus palabras eran incomprensibles. Los niños hablaban un idioma que nadie había escuchado jamás. Estaban hambrientos y muy débiles, pero se negaron a comer cualquier alimento que les ofrecían, hasta que encontraron algo que se les hizo familiar: un plato de judías crudas. Con el tiempo, y ya aprendiendo los modales y comenzando a comer la comida de los campesinos, los niños fueron perdiendo su color verde extraño, pero el niño, quien estaba más débil, enferma y muere poco tiempo después. La niña, en cambio, sobrevive y crece para aprender a hablar inglés, solamente para contar una historia que dejó todavía más sorprendidos a todos. Ella cuenta que viene de un lugar llamado la Tierra de San Martín, un sitio donde el sol nunca brillaba y siempre había sido un crepúsculo eterno. Sus habitantes vivían bajo tierra y tenían la misma piel verdosa que ellos. Además, cuenta que un día, mientras cuidaban del ganado con su padre, oyeron un ruido extraño y al seguirlo encontraron una cueva, donde de repente fueron envueltos en una luz deslumbrante y al salir ya no estaban en su hogar, sino en Woolpit. Hay quien dice que esto es un cuento pensado como una metáfora medieval sobre la integración de extranjeros en Inglaterra. Hay quien cree que eran huérfanos flamencos sobrevivientes de una guerra cercana, que habían escapado por túneles subterráneos y que tenían una enfermedad que les enverdecía la piel. La verdad es que no hay respuesta. Los escritos no parecen un cuento, y en teoría no había manera de que los niños fueran flamencos, ya que alguien habría reconocido el idioma. Todo un misterio que incluso más de 800 años después no sabemos qué decir. La desaparición sin rastro del pueblo inuit. El viento soplaba con fuerza sobre las tierras del Ártico, la nieve cubría el cielo y el hielo se crujía debajo de cada paso. Era 1930 y el trampero canadiense Joe Lavelle avanzaba por el paisaje gélido. Intentaba llegar a un pequeño asentamiento inuit a orillas del lago Anjikuni, bien al norte de Canadá. Era una vista rutinaria, ya había estado muchas veces en el pueblo, un asentamiento próspero donde vivían alrededor de 1200 personas. Solo que esta vez algo no estaba bien. Al llegar al pueblo se quedó completamente helado. Y no por el invierno, no sean pelotudos, sino que todas las personas habían desaparecido. Las casas estaban intactas, las tiendas de campaña aún en pie, y la comida a medio hacer seguía en las cocinas o servida en las mesas congeladas por el frío. No hay señales de una pelea ni de ningún conflicto, ni siquiera hay huellas que indiquen hacia dónde se fueron ni por qué. Los trineos de los perros estaban ahí, pero los animales hace tiempo habían muerto de hambre, atados a sus postes sin que nadie los liberara. El miedo se estaba apoderando de Lavelle. Es como si todos hubieran desaparecido en un solo instante. No perdió tiempo y se apresuró hasta otro asentamiento para avisar a las autoridades. Fue entonces que la Real Policía Montada de Canadá llegó al lugar y confirmó el espeluznante hallazgo. El pueblo está vacío, como si nunca hubiera existido. Pero eso no era lo peor. Al inspeccionar los alrededores, los investigadores descubren que las tumbas del cementerio fueron abiertas y están vacías. Alguien o algo desenterró todos los cadáveres. Además, no era una tarea fácil. Los inuit sepultan a sus muertos
muertos bajo montañas de piedra. Era un arduo trabajo que parecía completamente innecesario porque ¿por qué se llevarían también los cadáveres? Los informes se vuelven todavía más extraños cuando algunos testigos de la zona aseguran haber visto luces misteriosas en el cielo brillando en la noche, como si vigilaran al pueblo. Ya pasaron más de 90 años desde esto. Hay muchas teorías acerca de qué puede haber pasado. Algunos dicen que podría haber sido una migración forzada colectiva, pero si así fuera, ¿por qué dejarían sus herramientas, los alimentos restantes y a los animales? Otros creen que pudieron ser atacados por sorpresa por un grupo de personas desconocidas, una tribu rival o forasteros de otras tierras. Pero no hay rastros de una batalla ni de violencia alguna. Nadie habría dejado su comida y sus perros atrás si estuvieran escapando tampoco. Es así que a la gente solamente le queda la explicación paranormal, aliens, fantasmas, dioses o lo que sea. Los testimonios de las luces en el cielo son una pista clave que tiene a los ufólogos de todo el mundo pensando hace ya casi 100 años. Pero ¿por qué se llevarían también los cadáveres? Lo único que se sabe es que nunca se encontraron restos humanos ni evidencia de lo que realmente ocurrió. Un siglo después sigue siendo uno de los misterios más inquietantes de la historia moderna. Tal vez en algún rincón del Ártico aún quede alguna pista enterrada bajo la nieve. O tal vez, la verdad, la pista nunca estuvo en este mundo. Recuerden seguirme en Twitter y en Twitch.